Sí, gracias, presidente. Yo creo que todos, no es que creo, tengo la convicción de que todos los integrantes de esta Cámara sabemos que no se le puede culpar al actual ministro de todos los males del sistema penitenciario. De hecho, tuvimos una reunión de trabajo hace unos días, tuvimos una reunión de trabajo este, con autoridades, no solamente autoridades del Ministerio de Justicia, sino también con el ministro del Interior, el comandante de la policía, eh, el representante del Poder Judicial, del Ministerio Público. Y esa fue una iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos y fue una reunión bastante ilustrativa de la complejidad del problema. Varias instituciones formularon algunas propuestas sumamente oportunas y que pueden ser tenidas en cuenta. Ahora, eh, en este momento estamos pasando por una crisis sumamente importante. Estamos llegando a un pico en la situación del sistema penitenciario por varias razones. En primer lugar, el hacinamiento, la falta de garantías mínimas y de cumplimiento de la normativa. Por ejemplo, el Código Procesal Penal, el Código de Ejecución Penal no puede cumplirse en estas condiciones en el sistema penitenciario, en sus normas más básicas, porque no hay espacio. No hay espacio para separar a la población condenada de la población, que está con medidas preventivas. Es más, Paraguay es el país con la tasa más alta de personas privadas de libertad sin condena. El 70% de las personas que están en el sistema penitenciario ni siquiera tienen condena, es decir, están beneficiadas con la presunción de la inocencia. Sin embargo, están en un lugar que no reúne las condiciones más básicas para garantizar la dignidad de las personas, en una situación precaria, en una situación de hacinamiento, pagando prácticamente lo que se puede considerar una condena, una condena anticipada. Pero lo más, como si esto ya no fuera suficientemente grave, que el Estado paraguayo esté violando la Constitución, principios básicos de la Constitución y el propio Código de Ejecución Penal, a todo esto hay que sumar que en este momento, y eso asumieron prácticamente todas las autoridades, en este momento gran parte del sistema está controlado por distintas organizaciones criminales. Esa es la realidad, a tal punto que en la última crisis que tuvimos, el director de la penitenciaría de Tacumbú y los guardias de la penitenciaría fueron secuestrados y no pudieron salir, no pudieron dejar el recinto. O sea, la cárcel se convirtió en una cárcel también para el director y para los responsables de dirigir ese centro penitenciario. Yo creo que esta situación crítica amerita una interpelación. No quiere decir que estemos haciendo juicio de valor acerca de la responsabilidad que tiene el actual ministro en esta crisis, pero sí necesitamos escuchar del actual ministro cuál es la hoja de ruta para salir de esta situación. Hay cosas, por ejemplo, que a mí me preocupan muchísimo. Hace más de 10 años venimos escuchando de fuentes del Ministerio de Justicia que estos modelos, estas cárceles, donde hay miles de personas recluidas, constituyen un modelo que ya está siendo dejado de lado en el resto de los países, que se considera que un centro de detención que tenga lugar para más de 500 personas ya es mucho. O sea, más de 500 personas recluidas, privadas de la libertad, es una cifra difícil de controlar. Y sin embargo, estas nuevas cárceles, estos nuevos centros penitenciarios que se van a habilitar en breve, son centros penitenciarios para creo que 1.500 personas, pero para más de 1.000 personas, en ambos casos, en todos los casos. Entonces, quiere decir que en estos años no solamente no se han dado pasos significativos para mejorar la situación actual,
sino inclusive las inversiones que se están haciendo son inversiones que van en contramano de las prácticas que se recomiendan actualmente. Entonces, hay varios temas que le tenemos que preguntar al ministro de Justicia, y sí, y la interpelación, claro que permite va a permitir que esta Cámara finalmente valore las respuestas. Ahora, por supuesto, cuando valoremos, vamos a tener que tomar en consideración que es una situación que este ministro está heredando. Por estas razones y porque en general creo que el pedido de informe, la interpelación y todo lo que signifique convocar a funcionarios públicos que tienen que responder ante el pueblo paraguayo, en principio tiene una relevancia constitucional y en principio tiene que tener una resolución favorable por parte de este Congreso. Yo voy a votar a favor de esta iniciativa. Repito, creo que la regla, ahí cuando hay un problema, y más todavía en este caso que es una situación crítica, cuando hay un problema, el Congreso debe usar las herramientas constitucionales que tenemos para transparentar el debate, para compartir información y para criticar también. Y por supuesto, y en caso de que sea necesario, también eventualmente para emitir un voto de censura si eventualmente de la exposición que haga el ministro llegamos a la conclusión de que no ha cumplido con la debida diligencia, con las obligaciones que tiene. Por estas razones, Presidenta y apreciados colegas, creo que vamos a dar un paso importante para buscar soluciones a este problema y aprobando esta interpelación. Y voy a terminar con esto, porque a mí realmente, por supuesto, me preocupa desde un punto de vista humanitario, me preocupa que haya personas que ni siquiera tienen condena y que están en una situación que no es digna de ninguna persona, privadas de la libertad. Inclusive no es digna tampoco de las personas que tienen condena. Por supuesto que eso es preocupante, pero la presencia, el control que tiene el crimen organizado de nuestros centros penitenciarios es verdaderamente el síntoma de un problema mucho más serio. Y voy a nada más que mencionar lo que pasó en Ecuador. Si ustedes miran, analizan la situación de Ecuador en los últimos años, los problemas se han evidenciado sobre todo en el sistema penitenciario. Frecuentes motines, matanzas. Ha crecido la violencia en el sistema penitenciario en Ecuador y también los hechos de violencia. Pero en realidad, esos hechos que se veían en el sistema penitenciario eran nada más que un síntoma del problema real, que era el fortalecimiento del crimen organizado. Y fíjense cómo está hoy Ecuador. Mataron a un candidato presidencial en plena campaña, eso fue hace poquísimo tiempo. Y en Paraguay tenemos un serio problema donde el crimen organizado cada vez permea más las instituciones públicas. El vínculo entre crimen organizado y política es un problema cada vez más serio. Así que, por supuesto, el sistema penitenciario es una parte del problema, no todo el problema, pero en este momento se nos presenta ahí una situación crítica y creo que es necesario por ese motivo convocar al ministro de Justicia y bueno, que el ministro de Justicia explique la situación y nos puede ilustrar cuál es la hoja de ruta que plantea el gobierno para salir de esta situación. Muchas gracias.